Bueno, chicos, vamos a un pueblo. Este pueblo es bastante visitado y se convirtió en famoso porque dejó de ser famoso. O sea, era famoso antes, dejó de ser famoso y se volvió a ser famoso. Pero antes vamos a comer, brother, porque llevamos bastante hambre. Así que aquí vamos a desayunar. Bueno, si hay una mesa libre. Este brother me conoce a mí de años. I keep waiting for you to call. I'm thinking that I'm gonna need a miracle. Wasted again. I tell my friends I'm feeling like you're coming 'cause I feel the sun. ¿Alguien sabe dónde puedo darle a poner estas calcomanías a mi moto aquí en Taiwán? Parecen súper bonitas. Acá una persona me venía haciendo señas y señas hasta que me hizo que me detuviera. Y era porque se me le había caído un perno a la placa. Y el muchacho este me ayudó. Muy buena persona, muchísimas gracias. No sé quién es. Y me salvó ahí de que se me perdiera la placa. Muy buena onda. Gracias. Y sí, es mucha gente aquí en Taiwán. Así que gracias. Y después de varias horas de moto, al fin llegamos a este pueblo que se llama Fengqihu. Y vamos a conocerlo. Como se imaginarán, este es un lugar turístico y pues hay muchísimas cosas para comprar. Es como un gran mercado. Aquí hay café, hay té, hay vinos, hay muchos juguetes hechos de madera, hay artesanía. Este pueblo fue iniciado, fundado, como se le llame. Qué bonita esta flor, hermano. Wow, está preciosa. Voy a tomar fotos de esto. Mira. Están súper bonito el color. Bueno, fue fundada en 1912 por bueno, digámosle comunidad, pero acá se le dice indígena, una comunidad indígena que se llaman Hakka. Los Hakka son una comunidad que vienen de China. De hecho, los majes venían, o sea, son originarios del norte de China, pero por la guerra que hubo, una guerra civil que hubo ahí, los majes se fueron hacia el sur y eventualmente, pues, corriendo se vinieron para acá a Taiwán. De hecho, bueno, hay gente que dice que lo que es el idioma Hakka es muy distinto. Pues sí, es muy distinto, la verdad, que el chino, que el taiwanés. Pero en algunos casos, obviamente tienen sus palabras similares. Pero cuando vinieron los japoneses acá, los más empezaron cuando conquistaron los japoneses a Taiwán, los más empezaron a sacar madera, el ciprés, que es lo que más abunda acá. Y ahora el ciprés acá es súper caro. Bien, es por el olor que tiene el ciprés, es súper fragrante. ¿Quién sabe por qué estarán haciendo tanta fila la gente acá? Pero bueno, el ciprés, los japoneses lo empezaron a sacar y tomaron, después, creo que fue en el 1980 y algo, los japoneses tomaron este pueblo como un centro donde los más se abastecían de, creo que era agua y ¿cómo se dice esto? Coal. Bueno, ahí lo voy a poner, ahí lo voy a poner abajo. Para el tren. O sea, el tren aquí se detenía. Entonces pasaron la línea férrea por acá. Y ahora se imaginan toda la gente que vivía de
del tren, pues de esa actividad. Entonces aquí, obviamente, los japoneses hicieron que este pueblo se fuera para arriba, pues, o sea, si antes era una comunidad pequeñita, los japoneses lo hicieron enorme. Enorme, o sea, enorme, pues, pero no Tainan, pues, tampoco, pero grande, pues, más grande, mucho más grande de lo que era antes. El asunto fue de que, bueno, con la venida del tren y todo eso, el pueblo este se hizo famoso, la gente venía acá y aquí es uno de los, al menos que yo he escuchado, es uno de los primeros lugares donde se escucha lo que es el que le llaman pientán. Pientán es esa, ¿cómo decirlo? Es como un set de comida. Un set de comida que simplemente son tres porciones de vegetales, son una porción de carne y ¿qué más? Creo que eso es todo. Y arroz. Y como acá la gente se subía en el tren, antes no habían cartón, entonces la gente se subía en el tren y tenían que llevarse la comida. Entonces lo que hicieron fue estos restaurantes, hay un restaurante aquí que es bien famoso por eso, hicieron las cajas de comida, las hicieron metálicas. Entonces la gente se llevaba las cajas metálicas con la comida, porque, o sea, venían en la mañana, se iban, comían, trabajaban, regresaban y traían los platos de regreso para ser lavados por el restaurante. Y luego hicieron la carretera. Entonces cuando ya hacen la carretera, obviamente hay buses y ya la gente se olvidó completamente de este pueblo. O sea, de un pueblo de que surgió y que todo bonito, todo excelente, a un pueblo que volvió a ser fantasma. Y de hecho hay varios, este no es el único, hay varios pueblos acá que se tornaron pueblos fantasmas. Pero este pueblo tiene, no sé, la peculiaridad de como el tren venía acá, este era el pueblo principal, de aquí salía el tren hacia Alisán, antes no se podía ir de otra manera. Entonces, la gente con el tiempo empezó a escuchar sobre la historia básicamente de este pueblo. Y no es nuevo, o sea, no es algo de que hace 10 años empezó, no. O sea, yo recuerdo que cuando yo vine hace 17 años acá, este pueblo no, yo creo que no era tan famoso como ahora, pues, pero sí recuerdo haber venido acá y sí había su gentecita, pues, pero claro, ahora ya hay mucho más. Y hicieron una calle hacia arriba, mucho más bonito, mucho más comercio, pero obviamente pareciera como que es simplemente un gran mercado, pues. Pero bueno, esa es la historia de este pueblo. Vamos a ir a conocer lo que es el ferrocarril, que esa es de hecho es la atracción principal de este pueblo. Pero ahora, ahí escuché el tren. Yo tenía entendido que el tren no entra ya acá. Entendía yo, creía yo, pero escuché algo que parece. Puede ser, no creo que entre. Puede ser que sea simplemente el ruido para hacer el parapeto, pues. Yo sigo pensando que no funciona, pero wow, sí funciona y parece que va hasta Chiayi. Pues esta área
esta área donde está este tren viejo acá. Toda esta área que yo me preguntaba para qué habrá sido, ¿verdad? Esta área fue diseñada para darle mantenimiento a los trenes. Eso es normal, creo yo. Lo interesante de esto es de que imagínense cómo son los japoneses de delicados con la calidad. Que esta área, donde ustedes se imaginan aquí para reparar un tren, va a haber grasa, va a haber humo, va a haber todo el relajo de cosas. Esta área los japoneses la pintaron en blanco. Y yo he escuchado esto de la Toyota, que los más utilizan trajes blancos, y lo he visto también, no en persona, pero sí en video. Utilizan trajes blancos, utilizan guantes, y si se mancha el guante es que hicieron algo malo. O sea, hicieron algo mal. ¿Ves? Yo creo que ese tren no le veo yo. No sé. Porque sí hay gente ahí. Ah, la madre. Está lloviendo, brother. Ahora sí. Valimos. No, pero ojalá que no dure. Yo pensaba irme ahorita, pero bueno. Empezó a llover, bro. ¿Qué hacemos? ¿Nos vamos o nos quedamos? Yo realmente no creo que ese tren, no creo que ese tren se vaya. Bueno, por si las moscas, mejor me voy a ir por dentro. Por si las moscas. Pero yo creo que si este tren saliera aquí, estuvieran sacando a la gente. Me voy a ir por allá. No creo. Hombre. Ahora sí. Bueno, ojalá que no llueva fuerte. Y ni le tomé la foto a la flor esa que estaba pensando tomarle la foto. Yo creo, no sé si sean solo los baños, porque esta gente olía como a inodoro. Aquí huele mal, man. Aquí huele mal. Huele a inodoro acá. Pero hay salida. Pero ahí seguramente era algo con las aguas negras, pero aquí quiero que vean la parte de afuera del lugar de mantenimiento de los trenes. Interesante, pero es hora de irnos. Nunca me imaginé ver a un monje con una moto tan grande, casco, guantes y todo el rollo. Debería andar con la chaqueta, la verdad. Hora de ponerse la chaqueta, porque ahora sí se dejó venir la lluvia con todo, brother, bien fuerte. It's raining kinda hard. Está lloviendo, se puso a llover. Menos mal que me puse el capote. Según yo, estos pantalones eran contra el agua, pero a prueba de agua. Pero veo que no. Está helada el agua. Se dañó de nuevo. Ahora necesito buscar otra forma de conectarlo ahí. Bueno. Así es la vida.
No sé si ando. No ando. ¿Cómo lo saqué? Ah, no sé qué hacer. Bueno, ¿qué hacemos? ¿Qué hacemos? Ah, ¿qué podremos usar? Puedo usar el cable, pues, del cable del de USB, pero... sería perder el cable. No sería algo tan inteligente de hacer. Vamos a ver, ¿qué más tengo acá? ¿Qué más tengo acá que yo pueda usar? Este cable, imposible, mano. Ese cable, no. Esa bolsa, pudiera ser, mano, pero ya no va a aguantar nada. Voy a ir con la socadera de que se me va a ir. Ah, cagada, loco. No de tomar tienen esa chuchada. Bueno, iba ahí en el camino, en la carretera, y sí tenía ganas como de descansar, pero ya me estoy aburriendo yo de descansar en los 7-Eleven. Entonces venía yo con la idea, quisiera tomarme un cafecito caliente, aunque vengo mojado, sería bueno un cafecito, brother, para calentar el cuerpo, agarrar un poquito más de ánimo y seguir. Ya esta parte, para allá abajo, ya la conozco bien, medio bien, pero está muy mojada la carretera y hay como lodo. En una de esas me resbalé y me chivié. Dije, uy, ¿cómo? Hay que darle al suave aquí, bro. Y estoy esperando a que el dueño de aquí termine de comer para, para pedir y entrarle al cafezazo, bro. Es increíble o sea, son como cascaditas que antes, pues normalmente son cascadas pequeñas, pero que ahora son una salvada de agua la que va cayendo, brother. Y como se miraban los ríos, era un río, pero como que quería desbaratar la carretera, brother. Y te intimida, la verdad, tanta agua con tanta fuerza y piedra, y han habido pequeños derrumbes, y hubo una piedra ahí que a mí casi me bota. Había un grupito de piedras ahí, y no sé, mira, loco, la onda con esto de la moto es la concentración. O sea, si vos estás concentrado totalmente, va bien. Apenas vos pensás una tontería y es una piedrita, a la madre. Entonces la concentración es importante. No sé si te está escuchando bien el sonido, porque aquí a la par está el río también. Uno de estos, yo creo que son como pequeños riachuelos que se unen con el río grande que vimos allá. El primero no le tomé video porque ya iba muy, como sentí como comprometida la jugada. Entonces no me quise detener. Pero ya en el segundo sí dije yo, que venía un carro detrás, dije, voy a tener que ser más precavido. Ni hao, voy a ir a Tong San Café.
Espérate. Pues, y bien, aquí mis impresiones sobre el cafezazo. A ver, se ve que es un café bien trabajado. O sea, lo han trabajado, eh, hicieron un buen trabajo en lo que es el tostado. O sea, no está ni muy tostado ni tampoco muy crudo. Está bueno. Am, lo único que sí como que le hace falta un poco de sabor, pero lo que me llamó la atención cosas de este lugar es de que creo que ellos entienden que el, el sabor a fruta no lo tienen tan desarrollado. O sea, este café pues que tengo yo acá, sí como que le hace falta un toquecito de sabor. No es que le echaron mucha agua, no, simplemente que pues, este café no es no tienen ese sabor como los africanos, los de Etiopía, que tienen un sabor bien peculiar. Entonces lo que hacen ellos es te dan, este es un mamón. A ver, mamón, no es el mamón chino, normal, el mamón normal que nosotros consumimos allá en Latinoamérica, pero lo disecan. Es que cuando yo lo disecan, pero o sea, él está cerrado. Adentro está seco. Entonces cuando te dicen que tomes el café y por cada sorbo de café comas uno de estos. Claro, esto ya le da ese extra de sabor que a mi parecer le hacía falta al café. Brother, esto es súper interesante. Este señor me acaba de traer otra taza de café, pero fría. Loco, aquí sí cambió el sabor. El sabor frío es como... No es a fruta. Vaya, es difícil de explicar. Es difícil. Pero fíjate que el sabor mejoró un montón. O sea, el otro tiene sabor, no te digo que no. Este es el caliente. Pero no. El sabor no está tan acentuado como en el frío. Impresionante. No, realmente cambió totalmente el sabor. Me imagino yo que es el mismo. Solo que me lo trajo en frío, pues, pero imagino yo que es el mismo. ¿Sabes qué? Me estoy acostumbrando, brother, a que la gente me vea con la cámara en la mano y yo estoy en mi onda, ¿no? Ya. O sea, hasta cierto punto es como un juego, ¿no? Como un juego de video. O sea, que la gente que está alrededor mío no me tiene que importar. Y de hecho, la persona que está aquí, al señor, como que le agradó y me confundió con alguien y me dice que yo salí en las noticias, que no sé cuánto, y se fue a buscar la noticia el señor. Súper buena onda, pero yo le digo, no, yo creo que me confundió. Creía que yo era de Brasil. Bueno. Keep waiting for you to call. I'm thinking that I'm gonna need a miracle. Wasted again. I tell my friends I'm feeling like you're coming, 'cause I feel the sun. I'm waiting for the special Bueno, touch ahora you sí, give. he llegado, salí de la autopista, llegamos a la playa nuevamente.
Fue una buena rodada. Hasta la lluvia fue bonita. Así que con eso me despido, chicos. Hasta la próxima. Bye bye.